¿Cómo estáis? Hoy solo queda una semana para que empiece la ceremonia de los Juegos Olímpicos de París 2024. Los Juegos ya sabéis que es el evento sobre el que quiero que gire la actividad de este canal, que trata sobre todos los deportes, y me apetecía mucho traer a alguien para poder charlar sobre los Juegos Olímpicos. Y sinceramente no se me ocurría a nadie mejor que Anthony Daimiel, un periodista deportivo de los más reputados en España, que lleva casi 30 años cubriendo la NBA, que además es a nivel personal un ídolo, un referente, y bueno, sabiendo que es un gran conocedor y gran aficionado de otros deportes que no sean el baloncesto, le invité y gracias a su amabilidad tenemos esta charla de casi una hora que espero que disfrutéis. Creo que es muy interesante porque cuenta cosas que nunca había contado sobre su experiencia como periodista cubriendo unos Juegos Olímpicos y también sobre su lado más aficionado a los Juegos Olímpicos. Así que nada, os dejo ya la charla con Anthony Daimiel. Comprended que era un sueño para mí grabar esto, así que estoy muy contento. Espero que no se note demasiado que es mi primera entrevista, pero bueno, creo que lo importante era que él estuviese a gusto y que contase las cosas tan interesantes que suele contar. Así que nada, dejad un like si os gusta la entrevista y si queréis también alguna charla más de este tipo. No os entretengo más, vamos ya con la charla olímpica con Anthony Daimiel. Hoy tenemos la enorme suerte de tener a Anthony Daimiel en el canal. No creo que necesite presentación a estas alturas, pero bueno, por si alguien lo ve fuera de España y no lo conoce, es como periodista la cara de la NBA en los últimos ya casi 30 años y además una referencia en el periodismo deportivo para mucha gente, entre la que me encuentro. Y hoy viene al canal para hablarnos sobre todo de su relación con los Juegos Olímpicos como periodista, ya que los cubrió en 1996 en Atlanta, y también como aficionado al deporte. Así que muchas gracias, Anthony, por venir al canal. Un placer, Manuel, encantado de estar aquí. Y bueno, quería preguntarte para empezar, para mí los Juegos Olímpicos son mi evento deportivo favorito, sin duda. Ya la gente que me conoce sabe que en estas semanas pocos planes se pueden hacer conmigo. No sé si para ti también son tu evento deportivo favorito o bueno, tienes otros que prefieras. Bueno, para mí es principal. En realidad supone, diría que a lo largo de mi vida, sobre todo ya a partir de los 20 años, algo de frustración porque nunca he podido centrarme y concentrarme en los Juegos Olímpicos como me gustaría, salvo esos Juegos Olímpicos de Atlanta 96 que tuve que ir y además fui como reportero y sí que los viví a tope y tiene su intrahistoria, desde luego, lo ocurrido allí, lo que me pasó a mí y cómo lo viví. Me marcaron, la verdad, verlos in situ, pero siempre me han gustado. Yo tengo el recuerdo de, los primeros que recuerdo son los de Montreal 76, porque no recuerdo nada, claro, tenía 2 años con los de Múnich, pero fíjate qué curioso, yo recuerdo que con 6 años, en el 76, ya se oía hablar mucho y a mí me sonaba y sabía que era un nadador muy bueno de Mark Speed, ¿no? Que es uno de los deportistas que más medallas han conseguido y que ya no estuvo en el 76, había estado en 68 y 72, ¿no? Pero se oía mucho hablar de Mark Speed y luego yo viví con 6 años, yo vivía en Valladolid, recuerdo calor ese verano y bueno, y ver los juegos por la televisión y fueron los juegos de Nadia Comaneci, ¿no? Y un poco el efecto que debió haber con Mark Speed, pues fue ese verano con Nadia Comaneci, que se convirtió en una persona, bueno, pues muy famosa. Esa es una demostración un poco para el arranque y un poco con lo que has comentado, de la diferencia de los Juegos Olímpicos con respecto a cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, ahora estamos viendo la Eurocopa Sí. y bueno, pues es verdad que se ha generalizado la figura sobre todo de Nico Williams, Sí, de Lamine Lamine. Yamal, sí, eso es, pero digamos que llegan a todo el mundo, ¿no? Que de repente a lo mejor hay gente que no sabían ni quién era porque no siguen el fútbol y tal y ahora saben quién es, ¿no? Pues en aquella época, Nadia Comaneci, pues antes de esos juegos nadie sabía quién era. Pero es que todo el mundo sabía quién era acabados los juegos, ¿no? Aunque ni siquiera hubieran visto ninguna prueba en directo de gimnasia ni nada. Entonces yo creo que los juegos trascienden un poco lo que es el deporte. Tengo cierta sensación, no sé qué opinarás tú, que bueno, con tu edad supongo que eres una rara avis en tu generación a la hora de consumir al máximo los Sí. Juegos Olímpicos, ¿no? Porque la gente hoy en día se centra más en categorías o deportistas mediáticos, pero
pero bueno, yo lo he vivido siempre, he tratado de vivirlo al máximo. Ha habido épocas de mi vida por trabajo, por temas personales, que no he podido seguirlos como quisiera. Y bueno, ahora no sé, no tengo más autonomía, la verdad, pero bueno, me he organizado este verano para estar en casa durante los Juegos Olímpicos para ver lo máximo posible. Sí, la verdad que en mi generación, no sé, sí que tengo un poco esa sensación de que cuando llegan a lo mejor sí, esas 2 semanas sí, pero también es lo malo de los Juegos Olímpicos que al final son 2 semanas cada 4 años y bueno, pues el fútbol o la NBA o lo que sea te da un poco más de estímulos, pero Sí, yo me refería a lo que es digamos, el proceso de sentarte un día de Juegos Olímpicos delante de la televisión sí, sin saber muy bien ni qué vas a ver ni a quién vas a ver y disfrutarlo, ¿sabes? De repente ponerte a ver un deporte que incluso no conoces bien las reglas y que las buscas en Google y tal, no sé qué, y lo estás, y de repente descubres a deportistas y luego puedes avanzar incluso una vez terminada esa prueba y buscar historias sobre esos deportistas. O sea, ese proceso me parece apasionante, ¿no? sí, Pero no sé si eso lo hace mucha gente. Tengo la sensación de que no, por desgracia. sí, puede ser. Bueno, pues te iba a preguntar precisamente por esas primeras experiencias como niño con los Juegos Olímpicos. Yo pensaba que los primeros que habrías vivido, que te acordabas, serían los de Moscú, pero ya veo que incluso los de Sí, Montreal. Y bueno, luego viene Los Ángeles, que supongo que esa final de baloncesto, no sé si la viste en directo, porque imagino que sería unas horas. no, la vi en directo, además recuerdo perfectamente, es de esas cosas en la vida que no se te olvidan nunca. Estaba en casa de unos tíos míos en Puerto Llano, en la provincia de Ciudad Real, y nada, nos dormimos y creo que mi tío, mi tía nos avisó y bueno, y nos levantamos todos a ver el partido a las 4 de la mañana, o sea, pero Tremendo. bueno, era verano, estábamos de vacaciones y sí, fue tremendo. Eso, la verdad es que esa plata, ¿no? Ahora le han dado a ese equipo, a los jugadores de ese equipo, me parece que una distinción, el CSD, recientemente no tenían la medalla de oro del mérito deportivo o algo así, y han estado hace poco. Y bueno, ahora es difícil calibrarlo, ¿no? Por otras generaciones que han llegado al baloncesto español, pero en Claro. ese momento fue de un impacto bestial, porque hay que tener en cuenta que no éramos una selección principal, en principio. Estaba Yugoslavia, la Unión Soviética, luego había alguna que otra buena selección y estaba Estados Unidos. Y además jugabas en Estados Unidos y bueno, poder llegar a la final, jugar contra la selección de Estados Unidos y bueno, y ser una plata olímpica en baloncesto, fue tremendo. Coincidió, ya había un arranque de una fiebre por el baloncesto en cuanto a baloncesto nacional, eh, competiciones europeas, por supuesto, pero eso fue el impulso definitivo, ¿no? Y se vivieron a partir de ahí del 84, además arrancó la Liga CB en ese momento y Ujú. se vivieron años muy buenos del baloncesto aquí en España. Sí, porque imagino, bueno, luego iba a comentar de lo de las finales de Pekín y de Londres, que a mí me pillaron muy de niño, y un poquito más que a ti la de Los Ángeles, pero imagino que ahí en Los Ángeles ni siquiera se tenían las expectativas de llegar a la final y No, que no nada, se nada. compitiese. No, fue todo, digamos que cuando se mete, gana la semifinal España y se mete a la final, ya teníamos como aficionados una sensación de saciedad, ¿no? O sea, ya esto es más de lo que esperábamos en nuestros mejores sueños y bueno, pues fue de una ilusión. Quizás hoy también, por cómo ha cambiado la vida, la sociedad, la gente, incluso buscando un paralelismo, mmm, perder un último partido, siempre se dice que se acaba más Sí. contento el del bronce que el de la plata, perder un último partido no te permite estar tan feliz como estaba toda España en ese momento, en el momento de la final de Los Ángeles, sí. Y las de, bueno, hablamos ya que ha salido el tema, las de Sí, Pekín y las de Londres. No sé si sí. las comentaste en la Las radio o hice algo en así. radio, sí. Creo que hice, a ver si me acuerdo, sí. Hice en Onda Cero la de 2008 y en Cadena Ser la de 2012, porque había cambiado en 2010 de emisora. Y bueno, yo creo que también en el imaginario del aficionado al deporte y en concreto del baloncesto ha sido muy importante, porque digamos que fue un poco la graduación, un poco la certificación de que los nuestros eran muy buenos, de que esa generación era tremenda y poder estar en la final y competir la final, ¿no? Incluso yo creo que en Beijing más da la sensación de que estuvo cerca
poder ganar a Estados Unidos, pues yo creo que pone bastante en posición, en lugar, lo que han sido esos jugadores, ¿no? Y fíjate ahora Rudy Fernández, ¿no? Que va a jugar sus Sí, sextos sí. Juegos Olímpicos. Bueno, pues creo que es una generación inolvidable y bueno, pues yo creo que todo el mundo lo vivió por encima de tópicos que manejan. Todavía ayer me decía un conocido, no, los pasos y tal, ¿no? Todas esas cosas, que no Sí. pitan los pasos, pero por encima de eso, creo bueno, fue una actuación de muchísimo orgullo para nuestro baloncesto, porque estuvimos ahí con grandes actuaciones y grandes equipos. Sí, Sí, además yo recuerdo ahí como niño, pero que ahí sí que se vivía prácticamente pues como si fuese que coincidió también sí, con la mejor época de la selección y prácticamente sí, estaban al nivel de esos partidos. sí, 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 sí. Vale, pues bueno, volviendo un poco al repaso cronológico de los Juegos, no sé, esos Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92, que te pillan ya como periodista, ya dentro de Canal Sí, Plus, me parece. sí, Entiendo que no tenía los derechos Canal Plus ni no, no. para hacer nada, pero no sé cómo los viviste ya como muy aficionado al deporte, como periodista deportivo, si incluso fuiste a Sí, algún evento o... no fui porque, bueno, yo tenía 22 años, pero es verdad que trabajaba, estudiaba, también empezaba a tener algo de dinero para poder disfrutar, las vacaciones y todo eso. Entonces, me pillaron en mala época personal a la hora de haber tomado una decisión de voy allí a Barcelona y veo algo. Quizás por estar trabajando ya en deportes y en Canal Plus podía haber tenido alguna facilidad para conseguir o comprar entradas, pero bueno, estaba en otra dinámica porque había trabajado muchísimo, un primer año como becario, ya un segundo año con un contrato de ayudante de redacción, y entonces habían sido muy duras las temporadas previas, la 90, 91, 91, 92, de trabajo, de viajes. No paraba de viajar por España, trasnochar para trabajar, con el programa El Día Mm. Después y todo eso. Entonces, también fueron unos juegos, para que se haga un poco la idea a la gente, que primero por la alegría de que España organizara unos juegos, luego claro, esto se iba siguiendo desde años antes, es decir, como país y como aficionados vivimos los juegos durante años, porque Claro. era ver cómo se iba construyendo todo, cómo se iba preparando, hasta el mismo momento de la inauguración. Se habló 4 meses antes de cómo iba a ser la ceremonia de inauguración de los juegos, que si la antorcha, que si el pebetero, que si el último relevista de la antorcha, Epi, bueno, pues el tirador de tiro con arco, todo eso, ¿no? Todo eso se iba viviendo desde años antes y meses antes. Entonces luego cuando empieza lo de verdad, el deporte, pues también yo creo que la gente, bueno, lo fue viendo con eso, el orgullo de que eran unos juegos que estaban aquí en nuestra casa más o menos y luego la gente se fue animando al ver los resultados de los españoles, ¿sabes? Porque era también algo inesperado. De repente tantas medallas, ¿no? Creo que, si no me equivoco de memoria, debió acabar España sexta en el medallero. Sí, un montón de oros Y además. claro, eso es ciencia ficción en esa época, incluso ahora, ¿no? Entonces, fue tremendo cómo se vivió, ¿no? Sobre todo, no sé, el oro de Fermín Cacho, cosas así. Eso fue también increíble con todo el país Bueno, pendiente. Y bueno, pues luego la evolución que ha habido, también el tema de la pandemia, los últimos juegos en Tokio, ¿no? Todo esa interrupción, yo no sé si le ha podido afectar a los juegos para mal en cuanto a seguimiento aquí. Pero bueno, el hecho de que sea relativamente cerca, sí, aquí en Europa, en París, estos próximos, confío, ¿no?, en que la gente se vuelva a animar. sí, también los horarios. Yo creo que ahora Sí, falta que acabe la Eurocopa, que estamos todos muy enganchados y luego ya pues empezará un claro. poco a enganchar la gente. Vale, pues luego vienen ya esos Juegos de Atlanta de 1996, en los que tú ya estabas cubriendo la NBA, creo que había sido las primeras Sí, finales, sí, ¿no? Ese mismo año. eso es, sí. Y tú acudes no a comentar partidos de baloncesto, que bueno, Sí, además es el último en el que no estaba España en el torneo masculino, sí. y acudes como reportero, ¿verdad? Sí, bueno, por ser, voy a tratar de ser algo rápido y resumir esto, pero me parece interesante. Yo, es verdad, me había estrenado como comentarista de NBA, había hecho All-Star del 96, había acabado la primera temporada de la NBA en lo que era Canal Plus, ¿no? Y yo había ido al All-Star de San Antonio en el 96 y luego a las finales, Chicago-Seattle,
del 96, que fue el equipo de los Bulls del 72-10 en temporada regular. Entonces, bueno, yo, claro, tenía 26 años, cumplí 26 años, ¿no? No sé si un poco antes o después del All-Star. Y bueno, ya parecía que estaba establecido que yo era el comentarista de NBA, ¿no? De Canal Plus. Pero el proceso de los derechos de Juegos Olímpicos fue que en ese momento Televisión Española, no sé si por crisis económica, por lo que fuera, dijo, es que no vamos a poder dar todo, ¿no? Pues siempre estábamos acostumbrados hasta el 88, que Televisión Española lo daba todo y estaba a todas horas. Yo creo que la 2 estaba 24 horas con los juegos y luego en la 1 ponían cosas importantes y tal. Y no existía teledeporte, creo. Y entonces, cuando ven que no les da, y también por tema económico, deciden que, sobre todo, en deportes importantes donde no está España, donde no hay representación española, y luego deportes minoritarios que ya no les cuadraban por tema de programación, pues crean un segundo paquete de derechos televisivos y en ese momento se lo ofrecen a Canal Plus y Canal Plus accede a contratarlos. ¿Qué pasa? Que el baloncesto, como no estaba España, como has dicho antes, pues fue uno de los deportes que dio íntegro Canal Plus. Dimos voleibol, me parece, y bueno, y dábamos muchas pruebas. Entonces, de repente, esto fue con mucha premura, o sea, se decide esto de los derechos con muy poca antelación. Recuerdo que Canal Plus tuvo problemas para temas de acreditaciones, de buscar un hotel. Allí en Atlanta nos quedábamos la gente de Canal Plus en un hotel que estaba como a 20 minutos en coche del centro de Atlanta y del Centro de Prensa Internacional, ¿no? Y nada, cuando se hace la alineación y el equipo, se hacía un programa diario aquí en Madrid en el que estaban Michael Robinson y también estaba Epi y venía Corbalán también a comentar partidos de baloncesto y tal. El caso es que hacen la alineación y a mí me ponen de reportero para ir a Atlanta, pero de reportero a hacer vídeos de lo que se me ocurriera cada día para ese programa y tal. Entonces yo no me gustó nada, ¿sabes? Pues mi ilusión en ese momento era comentar el baloncesto. Claro. Y fui porque me obligaban casi, porque no tenía ninguna gana de ir. Pero luego me alegré muchísimo de la experiencia vivida como reportero. Trabajé mucho, fue muy exigente, tantos días, porque además yo creo que duraba en aquella época más una competición de Juegos Olímpicos que ahora, más días. Pero encima mi acreditación, como se pidió tarde, no tenía acceso a muchos eventos Claro, sí. a los que quería pasar, pero me colé en varios, la verdad, nos colamos el cámara y yo en varios y fue una experiencia espectacular, espectacular en todos los sentidos. Me metía mucho en la Villa Olímpica y en teoría sí podía acceder algunos días, me metí más de los que podía, compartí con deportistas españoles dentro de la Villa Olímpica, al final coincidías paseando por allí dentro, en el comedor, cuando ibas a comer. Recuerdo que eran muy simpáticos y hablé mucho con ellos. Había entonces dos velocistas, dos representantes para 100 y 200 metros, creo, españoles de raza negra, que eran Pedro Pablo Nolet, asturiano, y Venancio José Murcia, que luego me parece que es el actual marido, tuvieron una niña juntos, de Concha Montaner, la saltadora de longitud. Y entonces, lo de la villa, todo lo que se habla de la villa y tal, se queda corto con lo que hay, ¿sabes? En todos los aspectos. Pero bueno, el ambiente era muy bueno, me divertí mucho y bueno, experiencias tremendas. Por ejemplo, fui, no sé si a un partido de cuartos o semifinales de waterpolo, que luego conseguimos el oro, el waterpolo masculino. Estuvo, por cierto, la infanta Cristina en ese partido, coincidí también con ella a la salida. Y bueno, fui al hockey hierba a ver a España femenino también. Le hice un reportaje a Rafa Lozano, que fue bronce en boxeo, boxeador cordobés. Compite en estos juegos, compite su hijo, de hecho, fíjate. En sí. Y también creo que consiguió diploma olímpico un deportista español de tiro olímpico que era mago. El tío era mago aficionado, entonces consiguió, fue sexto o así,
pero le grabé un vídeo haciendo trucos de magia con las cartas y tal, era bueno. tremendo. Pero bueno, muy buen ambiente. Luego el tema de que a la gente más joven le sonará, ¿no? Lo de la bomba que estalló en el Centennial Sí. Park, la película esta de Clint Eastwood que ha habido recientemente, ¿no? Bueno, pues eso me tocó cubrirlo también. Fue por la noche y estábamos tomando algo en una zona que había de bares y tal, que estaba a las afueras de Atlanta, pero que estaba llena, las calles que había entre bares y eso estaban llenos de pantallas gigantes y por la noche te repetían pruebas y eso para la gente, como hacía calor, mucho calor, la gente se pedía algo, salía afuera a tomárselo y iba viendo pruebas que habían tenido lugar ese día. Y de repente cortaron las emisiones de lo que tenían grabado del día y conectaron en directo con la CNN, helicópteros, tal, todo lo de la bomba, ¿no? Y entonces yo ahí, claro, era el reportero que estaba allí y estaba con el cámara tomando algo. Y hablamos con una responsable que estaba allí de Canal Plus. Nos dijo, en ese momento todo el mundo tenía miedo. No, no vayáis, no vayáis. Ya, digo, pero ya yo me veo con la responsabilidad de cubrir eso, ¿no? Al final nos liamos la manta a la cabeza, cogimos el coche, intentamos llegar hasta allí, hasta Centennial Park. Otras imágenes inolvidables en mi vida es la entrada por las autovías de acceso al centro de Atlanta. Eso sí que era una película americana al uso, ¿no? En cuanto a helicópteros, coches de policía a toda velocidad, luces. Bueno, tuvimos que pasar varios accesos cortados con la acreditación y llegamos ahí y estuvimos toda la madrugada. Yo grabé varias entradillas de allí para informativos y estuvimos toda la madrugada hasta por la mañana. Y bueno, pues es otra cosa inolvidable. Sí. Me colé porque no tenía acreditación en la final de baloncesto. De hecho, perdí al cámara porque íbamos los dos con la intención de colarnos y entonces él, que era así más decidido, fue el primero. Y entonces a él le pararon, le dijeron, no, usted no puede parar. Y cuando estaban discutiendo con él, yo me colé. Aproveché, me colé y ahí no me pararon y bueno, pude ver en directo la final olímpica, sí. Bueno, la verdad que son una experiencia total, quizás más que si hubiese sido a comentar al final, que viviste sí, pues, sí, todo, mucho más, Juegos porque Olímpicos, los que comentaban estaban todo el día metidos ahí en una cabina en el centro de prensa, ¿sabes? Claro. Entonces yo estaba todo el día fuera, todo el día grabando cosas. Me acuerdo que teníamos un contacto, Arturo Ortiz, que ya era veterano, el saltador de altura, creo que fueron sus últimos juegos o se retiraba ahí más o menos. Y entonces él tenía una cámara de vídeo, claro, entonces no había móviles que grabaran ni nada, tenía una cámara de vídeo, una mini cámara, y él grababa reportajes también para el programa desde dentro, ¿no? Sí. Y entonces él, a través de una valla, me pasaba las cintas, eran unas cintas pequeñas, me las pasaba y tal, yo las llevaba al centro de prensa y las convertían para poder emitir los reportajes. Y otra cosa que lo grabé y además fue impactante en uno de los programas porque fui un día no sé si es de semifinal o de final, de los 400 de Michael Johnson. Michael Johnson era un atleta impresionante. A Carl Lewis me lo crucé, pero no vi una prueba de él allí en directo, ¿no? Pero porque además era veterano ya, ganó oros, creo que en longitud y alguno más, no sé si en 100, no sé, bueno, creo que, o en 4% o algo así. Pero Michael Johnson en ese momento era tremendo y había una imagen que grabamos que era espectacular y nos pusimos en la salida, ¿no? De los 400, sí. Con los tacos y tal. Entonces grabamos la salida, el disparo, entonces grabamos la salida y en vez de seguir a los corredores nos quedábamos con los tacos y entonces como iban los voluntarios a retirar los tacos. Y era tremendo porque, o sea, veías salir a los atletas, son 400 metros, que impresiona, ¿no? En vivo la distancia y el estadio. Y entonces estaban recogiendo los tacos y cuando ya se iban con los tacos ya estaban llegando. O sea, fueron, no sé qué marca hizo, 44, 45 segundos, creo que 45 y pico. Pero impactaba en vivo, ¿no? Que quedándote en un punto fijo llegara tan rápido, ¿no? Michael Johnson, que tenía una estética tremenda a la hora de correr y sí, fue otro de los recuerdos que me he llevado de esos juegos.
¿Fuiste también, hacías reportajes con atletas internacionales o ibas más con los españoles? Sobre todo con españoles, porque, bueno, tampoco había tanto acceso, ¿eh? Había alguna zona mixta después de alguna prueba, pero yo generalmente no tenía acceso a ese tipo de cosas y grandes eventos, entonces lo que trataba era, me metía en la villa, buscaba algún español o alguien que le conocía, oye, a ver si y le puedo hacer una entrevista, hice algunas allí dentro de la villa y luego, pues eso, en los eventos en los que me pude colar, bueno, lo que hacía muchas veces era a Rafa Lozano, por ejemplo. No pude entrar al boxeo. Entonces, normalmente cuando un deportista español conseguía medalla, que no hubo muchas, Televisión Española lo llevaba al centro de prensa para hacer una entrevista allí y yo esperaba en la puerta del centro de prensa y ya cuando el tío iba por la calle, que iba a no sé dónde, yo le paraba y ahí mismo en la calle le hacía una entrevista. Era un poco lo que... Entonces cogíamos imágenes de las retransmisiones, en este caso del boxeo, y luego le entrevistaba ahí y mezclábamos alguna cosa más. Qué bueno. Pues la verdad que es una experiencia genial. Yo solo conocía de lo que habías contado de Atlanta, la anécdota esta que se hizo viral cuando la contaste de lo de Pippen, pero vamos, se ve que... Ah, sí, bueno, sí, eso era en Baget también, en la zona esa donde nos pilló el día de la bomba, que bueno, pues íbamos, todo el mundo íbamos para allá, ¿no? Sí. Hacía un calor espectacular, pero bueno, la verdad que yo creo que en general estuvieron bien organizados los juegos. En ese momento hubo mucha polémica en Estados Unidos, ¿no? Porque creo que esto estoy tirando de memoria, no sé si acertaré, pero en las votaciones que se van haciendo en el COI, cuando se presentan las candidaturas, sí. Se presentó Atenas también. Y entonces en las primeras parecía que Atenas estaba por delante. Y luego se comentó en aquella época, no sé si hoy en día se puede confirmar y si hay artículos sobre eso, que, por supuesto, la influencia de Estados Unidos como país, pero también de la CNN, porque la CNN tenía la central ahí en Atlanta, de Coca-Cola, que tenía la central en Atlanta también. Toda esa influencia, digamos que fue haciendo cambiar las votaciones de muchos miembros del comité de decisión y ya en las dos últimas se puso por delante Atlanta y se llevó los Juegos. Pero hubo mucha polémica también porque era una ciudad, en esa época, a principios de los 90, había muchas complicaciones de crimen y de delitos en muchas ciudades de Estados Unidos, sobre todo en el centro de las ciudades, que al final era donde estaban las empresas, vivía muy poca gente allí y siempre había problemas, ¿no? Y bueno, pues se habló mucho de la limpieza de homeless y de gente con antecedentes penales, que la policía se los llevó de Atlanta para que no estuvieran en la ciudad durante los Juegos. Y bueno, pero yo en general me sentí bien allí y bueno, pues luego volví a un All-Star de la NBA, pero es una ciudad que si no vas en pleno verano, que hace mucho calor, pues parece interesante. Sí. Muy bien, pues a partir de ahí ya entonces no, bueno, te limitas a cubrirlos desde casa, ¿no? Comentando partidos en la radio de baloncesto, entiendo. Sí, luego a partir de ahí en el 2000 yo creo que sí, los vi por televisión. 2004 todavía no estaba en la radio, pero fue el año ese en el que se nos escapó ahí, ¿no? Ganó Argentina el oro en baloncesto. Es tremendo para los más jóvenes que repasen la plantilla de Estados Unidos, que quedó bronce, porque tenía un equipazo. ¿no? Sí, Carmelo, sí. ¿Qué ocurre? Que yo creo que eso les sirvió a Estados Unidos para darse cuenta que ni siquiera yendo los mejores, los aparentemente mejores, eso te garantizaba nada, ¿no? Por el nivel que había en el resto del mundo. Y bueno, pues estuvieron más pendientes de adecuarse al reglamento FIBA, mirar mucho a los rivales, cómo juegan, qué hacen, buscar especialistas también, ¿sabes? Defensivos, tiradores, puros tiradores y tal, ¿no? Y bueno, han ido adecuándose más. Digamos que, entre comillas, han profesionalizado más USA Basketball para ser más afinados a la hora de elegir la plantilla de los jugadores, ¿no? Y bueno, ya por terminar, luego luego te preguntaré por los deportes más como aficionado de los Juegos Olímpicos, pero tuviste una época en la que, bueno, pues con los horarios de sueño y demás, dejaste de comentar NBA y te pusiste, si no me equivoco, a hacer reportajes de nuevo, no sé si de Informe Robinson. Una experiencia con Informe Robinson. No sé si recuerdas alguno que especialmente te llamara la atención, también al ser un gran documental. Bueno, le hice
le hice un reportaje, yo creo que eso debe estar en YouTube. No sé, la verdad, pero es posible que esté. Le hice uno se me ocurrió, yo veía Informe Robinson con un criterio diferente a como lo veían otros compañeros. Yo soy más, porque quizá como consumidor de este tipo de reportajes, que ahora hay tantos y tan buenos, soy más me atraen más las historias imprevisibles y no muy, es decir, un Informe Robinson por ejemplo, ahora, pues de la España de la Eurocopa de 2024. Sí. Bueno, pues digamos que lo que voy a ver puede estar muy bien hecho y tal, pero ya me lo espero, ¿no? Pero las historias que no conozco y que me hacen descubrir cosas nuevas y tal, me interesan más. Y cuando estuve ese año y medio que estuve como reportero en Informe Robinson, yo buscaba ese tipo de historias. Y me llamó la atención hacerle uno a las chicas de la halterofilia española en cuanto a cómo eran, cómo vivían y un poco lo que habían también, entre comillas, sufrido cuando empiezan a practicar halterofilia, pero luego ya llegan a la adolescencia y a lo mejor sus familias, sus amigas no lo veían bien, o hay una obvia transformación del cuerpo a la hora de practicar la halterofilia. Y me interesaba mucho todo eso. Y la verdad, bueno, Lidia Valentín fue protagonista, claro, por supuesto, porque ya era joven, pero muy destacada. Y recuerdo que había como 2 chicas canarias, porque ahí hay como más tradición. Y nada, pues estuve aquí en la Blume, ahí en el INEF y tal, grabando con ellas. Y luego fuimos de tiendas una tarde para ver que eran chicas normales de esa edad. Estuvimos por Gran Vía y tal. No, pero muy bien, muy bien. A mí me gustó hacerlo y me gustó el resultado final. Luego hice de baloncesto, hice Ricky Rubio cuando tenía, yo creo que 16 años, 15 o 16. Hice Chicho Sibilio, que había sido una estrella aquí del baloncesto español, que estaba en Dominicana, luego falleció. Hice alguno de fútbol. Bueno, hice uno de boxeo en Cuba, por la tradición del boxeo en Cuba, y estuve con Félix Sabón. Bueno, tanto Teófilo Stevenson ya fallecido como Félix Sabón, pues son de los más destacados de la historia del olimpismo en cuanto a oros también, y encima en la categoría de pesos pesados, ¿no? Y sobre todo me sirvió, que esto sería un debate hoy en día especialmente muy interesante, ¿no? Porque en ese momento en Cuba, por temas políticos, defendían el boxeo amateur y por lo tanto el boxeo olímpico, ¿no? Sí. Con protección en la cabeza y en la cara, y lo que es la puntuación, ¿no? Y bueno, combates más cortos y tal. Y lo defendían un poco lo relacionaban con la integridad física, el respeto también a la salud del boxeador y todo eso. Y digo que ahora, claro, el debate no sé si se ha resuelto o no, pero obviamente hoy en día con la explosión que ha habido de las artes marciales mixtas y todo esto, ¿no? Pues creo que ese debate ya no existe ni en Cuba, me imagino. Pero en ese momento sí, hablando del boxeo, ha habido mucho debate. Yo recuerdo que hubo bastante polémica cuando empieza Canal Plus en el año 90, porque Canal Plus compró los derechos de la época de Tyson, Holyfield y todo esto, que incluso a los más jóvenes les suena, ¿no? Y entonces había mucha polémica porque en el libro de estilo del País, y al final era la misma empresa, en el País no se escribía de boxeo, solo se escribía de boxeo cuando moría un boxeador por un golpe o cuando había alguna secuela, o sea, solo para hablar mal del boxeo. Sí, que estaba como censurado, en el libro. Eso es, estaba en el libro de estilo. Pero, por otro lado, Canal Plus, bueno, pues sacó bastante partido y además fue una fiebre tremenda la que hubo con aquella generación, sobre todo bueno, también estuvo Julio César Chávez, luego de La Hoya y los pesos pesados. Pero bueno, la verdad que es un placer como reportero, como periodista, tratar con estos deportistas que son tremendos en cuanto a exigencia, sacrificio durante años y tal, y que no tienen la dimensión pública que merecen, ¿no? Por cómo está montado todo esto. Y yo por eso animo a la gente a que, esto que te comentaba al principio, a que se siente durante los juegos y empiece a haber pruebas, ¿no? A mí me gusta mucho ponerme a ver eso de halterofilia, judo, bueno, piragüismo, por supuesto, y tal, y luego buscar cada vez quedan menos, al menos eso creo yo, pero buenos cronistas también, que te cuenten historias, que te hagan reportajes de
de deportistas. Hay una tradición de la natación y el atletismo especialmente, ¿no? En los Claro. juegos a la hora de buscar historias. Pues enlazando un poco con eso, quería conocer ahora un poco al Anthony que se va a sentar en unas Sí. semanas a ver los Juegos Olímpicos. Si tuvieses que quedarte con 2 o 3 deportes que sean los que sigas más especialmente, ¿cuáles serían? Mira, sí que, claro, cada persona somos un mundo en esto, ¿no? Y tenemos nuestras costumbres, nuestras fijaciones o manías. A mí, los saltos, bueno, yo voy a tratar de ver primero todo lo que pueda, ¿eh? Es decir, yo cuando tenga un rato me sentaré y lo que estén poniendo lo veo. Pero en Juegos Olímpicos me encanta ver el salto de trampolín. Eso no sé, me gusta mucho, me gusta mucho. Y además, como en cada juego olímpico que ves, como aprendes cosas nuevas, ¿no? Pero luego desconectas 4 años, que es algo que ojalá pudiera seguir todos los deportes, ¿no? Claro. Durante esos 4 años, pero no puedes por falta de tiempo y compromisos. Eh, Ahora, digamos que como deporte relativamente nuevo, y como por mi relación con el mundo del baloncesto he participado y he asistido a mucho debate y discusión con el tema del 3x3 y Sí, todo eso, ¿no? Entonces hay mucha gente del baloncesto tradicional que mira con recelo al 3x3, pero yo creo que está ya, asentado, ¿no? sí, sí, asentado, consolidado, y en los juegos yo creo que cobra porque hay más gente viéndolo y cada vez le va a ir gustando a más gente, ¿no? Entonces lo voy a mirar. Está la selección Sí. femenina española, la masculina ahí con Javi Beirán, que es compañero en Movistar, no han podido clasificarse, pero bueno, lo voy a ver. Bueno, la halterofilia, por supuesto, el voleibol me gusta mucho. El voleibol ha ido a menos en España en cuanto a seguimiento, pero es un deporte tremendo, tremendo. A mí el voleibol me encanta y bueno, pues le prestaré mucha atención, miraré así horarios de, y luego, pues es que lo veo, ya te digo, lo veo Todo, todo, el sí, sí. piragüismo, el remo. Bueno, hay deportes pues, que a lo mejor no voy a ver tanto, ¿no? Y luego, obviamente, voy a ver a los españoles que tengan opciones, ¿no? Que me gusta. No tanto por la carga mediática, ¿no? Porque, a ver, el fútbol, por ejemplo, nunca tuvo tradición. O sea, es verdad que donde se disputaba en Atlanta estaba lejos, pero yo no presté nada de atención al fútbol en Atlanta 96, ¿no? Entonces, bueno, pues como al final van jugadores muy mediáticos siempre y tal, pues, y aquí la prensa se ha ido futbolizando cada vez más, pues sí que se le presta a nivel mediático mucha atención al fútbol, pero yo no lo Sí, miraré mucho, no lo veré mucho, la verdad. Y al bueno, por final, supuesto, el baloncesto. claro. Además, me parece muy interesante la competición de este año porque Estados Unidos pretendidamente lleva un gran equipo, pero luego Canadá y Francia son equipos muy potentes para mí, ¿no? Vamos a ver cómo se dan esos partidos. Fíjate, Estados Unidos cómo sigue llevando esos especialistas, Ru Holiday, Adebayo y tal, y luego es muy interesante ver cómo se establece la jerarquía, ¿no? En ese equipo, porque claro, ya LeBron, Curry son muy veteranos. Entonces, Anthony Edwards ya ha Sí, dicho ya, que él es el number one y tal. Entonces, a ver qué pasa ahí. Eso sí. me interesa mucho verlo. Mira, te iba a decir justo aprovechando eso de deportes que no vas a seguir tanto, como a lo mejor el fútbol, que yo creo que El pierde un fútbol, poco sí. el masculino, porque al final, como no van las superestrellas y en todos los deportes sí van, el femenino, por ejemplo, yo sí que tengo más ganas de ver a ver si terminan siendo también Sí. campeonas olímpicas. Pero si te diesen a lo mejor la opción, el COI, de quitar un deporte y poder meter otro que esté fuera, no sé si te falta alguno, eh, ¿harías algún cambio o lo dejarías todo como está? No sé si hay algún deporte Bueno, que... siempre cuesta quitar, ¿no? Sí me gustaría que el béisbol volviera. El Hmm. béisbol, bueno, yo lo viví allí en Atlanta, en Barcelona también. No sé, me parece un deporte que debería estar en los Juegos. Y quitar, bueno, vamos a lanzarnos a quitar alguno. No sé, pues igual el skateboarding. ¿Qué opinas Eh, de...? Porque bueno, ahora en los Juegos de París hay breakdance también. sí, Están sí, sí. metiendo, bueno, surf, pero también están metiendo otros deportes como el básquet 3x3, con la escalada. No sé qué opinas, porque la mayoría de la gente no le gustan estos Ya. deportes, Bueno, a pero... ver, así de primeras, lo que te pide el cuerpo es que no te guste, ¿no? Porque dices: "Ah, esto no sé". Lo que pasa es que la experiencia me dice que hay que ser
tolerante y darle tiempo al asunto, ¿no? Porque muchas veces los juegos son precursores en esto, ¿no? Y acaban siendo que a largo plazo deportes que acaban muy presentes, ¿no? Yo también, desde hace muchos años, los Juegos Olímpicos es un negocio, ¿no? Y como negocio no solo tienen objetivos de rentabilidad en el momento, ¿no? En el presente, sino también a futuro. Entonces yo creo que, por ejemplo, el skate o la escalada deportiva, bueno, pues tienen un arraigo social importante entre gente joven especialmente. Y yo creo que lo que buscan es eso, ¿no? Es arrastrar a gente joven a los Juegos Olímpicos y que, bueno, y estar ahí, tener al deporte y ver si ese deporte sigue dando pasos hacia arriba en cuanto a asimilación, ¿no? de la gente en términos generales. Sí, bueno, también es un negocio, o sea, al final últimamente están aprobando Claro. deportes en los de Los Ángeles, por ejemplo, van a Los meter sponsors y tal. squash, Sí. lacrosse, flag football, el béisbol también, a propósito Claro. de lo que has Sí, dicho sí. antes. Pero bien. ¿Y qué es lo que entonces crees que tiene que tener un deporte para que a ti te guste tanto verlo como practicarlo? Que sé que también has practicado diferentes deportes, Sí. pero ¿qué crees que es lo que tiene que tener para que te llame la atención un deporte? Bueno, es que casi, o sea, los Juegos Olímpicos me llama la atención o me atrae casi todo, ¿no? Hay deportes, fíjate que en vela España ha sido muy, Sí, muy importante, ¿no? En cuanto a medallas, pero claro, la vela por televisión es difícil sí, seguirla, difícil es que seguir. no es algo, no es algo que te atraiga. En cambio, no sé, el taekwondo, el judo, la halterofilia, bueno, la gimnasia es espectacular también, la gimnasia deportiva, yo creo que te atrae mucho, ¿no? O sea, a mí me atrae mucho verlo y seguir y generalmente, mira qué curioso, los narradores y comentaristas de estos deportes son fantásticos, suelen Sí, ser muy buenos, casi todos, ¿no? O sea, bueno, o sea, en los últimos años Paloma del Río, por supuesto, ha cogido mucha fama, pero siempre en estos deportes, pues las televisiones al final dicen, no, esto, claro, aquí no tenemos a nadie que sepa de esto y buscan especialistas de verdad, ¿no? Que a lo mejor no pasa en otros deportes más mediáticos, con lo cual es una experiencia sí, espectacular, ¿no? Porque te van contando todo, te van explicando, es tremendo. sí, esa labor didáctica es buenísima y en esos Sí. deportes es especialmente necesaria. ¿Y hay algún atleta, bueno, tu atleta histórico olímpico favorito? No sé si me has hablado antes de Nadia Comaneci, Sí, pero bueno, fue la primera de impacto, Nadia Comaneci. Luego, pues mira, es verdad que cuando eres más joven, tus coetáneos te parecen lo máximo, ¿no? Pero luego vas cumpliendo años y vas viendo perspectiva histórica, ¿no? De décadas. Entonces, yo creo que, bueno, me quedo con el atletismo. Bueno, por supuesto, Michael Phelps, ¿no? sí, Pero claro, en natación es más. La estadística ahí es difícil de ajustar porque tienen más opciones de sí, ganar muchos. más medallas, ¿no? Pero Usain Bolt y Alison Felix para Ujú. mí han sido referentes, ¿no? También por la permanencia, es decir, la excelencia, pero la permanencia. Y Carl Lewis, por supuesto, ¿no? Yo me quedaría sí, con... Y luego yo siempre trato de reivindicar, porque es muy difícil ganar medallas, a David Cal, ¿no? Que Sí. quizás sigue siendo el número de medallas, creo, el que más tiene en España. No sé si No sé está si tiene, Cravioto por ahí, no pero sé, creo que Cravioto está, creo que tiene más oros. pero Me parece que sí, Cravioto pues tiene, pero en total tiene una menos, me parece, ¿eh? También estoy tirando de memoria. Pero bueno, David Cal hay que reivindicarlo y por supuesto Cravioto, este tipo de deportistas que han conseguido medallas y que bueno, que tienen un mérito espectacular. ¿Y hay algún atleta olímpico de esta época o de cuando sea que te gustaría haber entrevistado especialmente o haber podido conocer un poco más sobre su historia? Pues buena pregunta. Bueno, de esta época precisamente, o sea, ahora en activo, bueno, no tengo así ninguno. Quizás de años anteriores sí, me hubiera gustado. Bueno, a mí hay un personaje, mira, voy a contar aquí, que nunca lo he contado. He tratado varias veces entre comillas, vender en Movistar, hacerle un reportaje, pero no me lo han comprado hasta ahora. Y creo que es un personaje tremendo, que es Iván Pedroso, el Sí, entrenador ahora
de triple y de longitud de los grandes y las grandes atletas Sí. de la época, pero que él fue también un gran saltador, ¿no? Y que bueno, vive aquí no sé si vive en Guadalajara o en Alcalá de creo que Henares, pero vamos, siempre está entrenando ahí en Guadalajara y bueno, y teniéndolo aquí, pues me parece un personaje como para haber explotado mucho más. Sí, En otros países se habla más de él que sin duda. aquí casi. Entonces sí que me gusta. Además me han dicho, no he hablado nunca con él, pero me han dicho que como él ya venía a Guadalajara en su época de atleta, ahí a finales de los 90, pues que él veía mucha NBA cuando yo estaba con Andrés Montes y eso, y que le gustaba mucho. Así que, mira, es otro punto de unión que me gustaría preguntarle sobre eso. Pues sí, la verdad que merece, con todo el entrenamiento que se está haciendo ahora en Guadalajara, con Peleteiro, Sí, sí, pero claro, es con que este Jordan es Díaz uno y de todo lo que los hizo él, claro, sí, sí. mejores entrenadores, claro, con Sí, Peleteiro, con Yulimar sí, Rojas, sí. o sea, es que el tío todo lo que toca lo convierte en oro, Sí, ¿no? sí, Como no, claro. entrenador. Vale, pues un par de preguntas así ya más personales Sí. todavía para terminar. La primera es, mira, hablando, por ejemplo, del triple salto, si te dejasen para París 2024 elegir una medalla que sea la que más ganas tengas de ver, de cualquier deporte, de cualquier país, por ejemplo, el oro de Ana Peleteiro o lo que sea, ¿cuál sería la que pedirías? No sé si tienes alguna en mente. Eh, no, mira, esta que has comentado tú antes del fútbol femenino sí que me haría ilusión. Pero bueno, yo también tengo que decir que previo a los juegos siempre soy bastante pesimista, ¿no? Siempre me pongo en lo peor, previamente. Entonces, cualquier medalla española, y sobre todo si es de oro, me hace mucha ilusión. Eh, Hoy en día se ha distorsionado tanto todo por las redes, yo creo, y tal, que ocurren cosas tremendas, ¿no? Que no ocurrían antes, ¿no? Que es que, por ejemplo, atletas o deportistas españoles así, ¿no? Ana Peleteiro y tal, siempre encuentras gente que está en contra, ¿no? Que va un poco en contra, Sí, que no es capaz de disfrutar si tiene un éxito, bueno, pues porque sean por su manera de ser o por sus declaraciones públicas y tal. Entonces, eh, después de haber estado cerca del deporte y ver lo que cuesta, los sacrificios que tienen y todo eso, eh, yo me llevo mucha alegría porque sé lo que va detrás, ¿no? Y ellos tratan de repetirlo, pero la gente, bueno, pasa un poco por encima de eso, pero hay mucho sacrificio, ¿no? Entonces, en deportes individuales, cualquier medalla que consiga España, y bueno, si es oro, por supuesto, mejor, pues me hará mucha ilusión, mucha ilusión. yo, mira, no, tampoco soy ningún experto, pero sí que la gente que leo que sigue más por encima todos los deportes, Sí. que lo tienen muy estudiado, hablan de que llevamos muchísimas opciones y que puede ser mejor que nunca, pero bueno, luego siempre hay que ver porque de ahí a que eso siempre Sí, al sí, sí, sí. principio somos Yo soy optimistas, prudente, luego pesimistas. A yo soy ver. prudente, sí. Sí, sí. Muy bien, y por último, si te dejasen de nuevo ser campeón olímpico de cualquier prueba, de la que sea, ¿habría alguna que te imaginarías que te hubiese gustado o que dices, esta prueba me parece la que más representa los juegos o bueno, por lo que sea? No sé si Bueno, elegirías alguna. yo creo que el atletismo, o sea, Sí, me decantaría por el atletismo, sí, por alguna prueba de atletismo, medio fondo, digamos, ¿no? Medio fondo que es también muy exigente y muy seguido, la táctica cuenta mucho, ¿no? No solo la preparación, sino y la psicología, que es muy importante en todos los deportes y en atletismo en particular, pero medio fondo, diría yo, en atletismo sería lo que me hubiera gustado, sí. en el 800, por ejemplo, ahora hay un nivelazo. El otro día fue Sí, la carrera más rápida o la segunda más rápida de la historia en un sí, mil. sí, sí. Pero es un poco como consejo a los aficionados, es muy interesante tener antes de ver las pruebas, tener unas referencias de los pasos, ¿no? Sí, De cuáles son un poco los pasos para los que puede haber una buena marca o no. Digamos que es antes de que lo diga el narrador, saber si es una carrera lenta o rápida y a quién puede favorecer, más o menos. Luego hay tácticas muy asociadas a determinadas. Yo me acuerdo Borzakovsky, ¿no? Que era siempre el que se quedaba atrás, ¿no? Y luego trataba de ganar en los últimos 200 metros, ¿no? Adelantando a todos. Luego había otros como, bueno, generalmente argelinos, marroquíes, que lo que hacían era imponer el ritmo, el Guerrug o Said Agüita ganaban casi tirando ellos desde el principio, ¿no? Imponían sí. un ritmo muy fuerte y acababan ganando por eso, porque no eran grandes sprinters. Entonces esto es muy interesante, tener las referencias de los pasos, en el medio fondo, pues en el 800
tener una referencia del 400, ¿no? Para saber si está siendo rápido o no, y en función de eso sabes cuáles son mejores, ¿no? En los últimos 100 metros y disfrutas más la carrera de esa manera. Sí. Pues nada, Anthony, no te quiero quitar más tiempo. Muchas gracias, ha sido un placer, Nada, un placer. enorme haberte hablar de Ya estas nos cosas. whatsappearemos ahí en los juegos, ¿no? Perfecto. Además, eso, darte las gracias porque las buenas vibras que transmites en la tele para los que te veíamos por ahí, yo he podido comprobar que en el trato personal son más aún, así que muchísimas gracias por pasarte por aquí y nada, disfruta de... Un placer y de larga los vida al juegos. canal. Muchas gracias, Anthony. Un abrazo, gracias.